¿Qué tal, amigos? Hoy aquí desde el garaje a otra sesión de rodillo, pero hoy bastante especial porque tenemos a nada más y nada menos que a Iván García Cortina corriendo en un circuito que son 4 vueltas, 12 kilómetros al final, pero bueno, en el que nos vamos a sumar a esa carrera. Hemos quedado un poco para correr juntos y no para ser rivales, sino más bien para ver qué se siente estando al lado de Iván García Cortina. Yo creo que el resto van a ir todos en contra suya. Vamos a ver esa carrera, a ver qué tal se nos da. Un poco de preparación previa y bueno, veíamos que Iván ya nos daba el ok de que también estaba preparado, la cuenta atrás y salida. Vemos como Iván va bastante tranquilito, sin embargo yo voy sprintando, voy ahí ya a la cabeza de Pito y bueno, no me sirve de mucho. Iván, bueno, un poquito a rueda mía, un poquito ya más progresivo, consigue posicionarse de una manera mucho más relajada que yo, ¿no? Yo voy un poquito ya moviendo más de 500 vatios, zona V2 Max que estaba en ese momento y bueno, como tengo que levantar el pie enseguida, al cabo de 16 segundos no aguanto mucho más y empiezo a bajar a 450, que está muy bien, pero estamos en zona de V2 Max en vez de máxima como estaba antes, ¿no? Ya en esa entrada al circuito pasado 1 kilómetro, pues bueno, ya se relaja un poco la cosa y vemos como Iván empieza a tomar la cabeza, se pone de pie también, viene esa zona del 5%. Y bueno, ve que, claro, que está demasiado en cabeza, se relaja un poquito y mirad quién aparece por ahí también, Davide Apolonio, otro profesional. Ahí le vemos con el maillot de ese gris, que también hay un poco en cabeza y bueno, pues por mi parte dejándome caer para atrás ya, ¿no? O sea, enseguida veía que esto era un ritmo demasiado alto, mirad, 400, 360 vatios. Iván también que estaba dejándose caer un poquito para atrás, ahí le veía, le daba un saludo también. Y bueno, intentaba poner un poquito a su rueda, ver qué pasaba. Llevábamos ya 3,5 kilómetros, lo que era aún en la primera vuelta del circuito de la Guardia de Nueva York. E Iván, pues ya veíamos cómo iban posicionándose un poquito más para adelante. Sin embargo, el pelotón iba estirándose un poco más. Eso indicaba que el ritmo estaba subiendo, sobre todo con los hombres de cabeza. Y ya pues de cara a la segunda vuelta, ¿no? Mirad ahí el mensaje de Apolonio que me decía: te tiro la volata, Juan Antonio. O sea, éramos ex compañeros y me hacía broma el italiano Apolonio. Y bueno, ahí venía el momento en que yo me despistaba también, no era excusa, pero bueno, yo intentaba mensajarle, mandándole el texto, ahí se me ve a mí como estoy intentando ahora en la pantalla del iPhone. Le digo: sí, Apo. En el momento que le digo sí, Apo, ahí ya me descuelgo y ahí es donde entra. Mirad, 400 vatios enseguida se me hace durísimo mantener ese ritmo en el momento que pierdo contacto con el grupo. Todo es para atrás, 430 vatios aquí y fijaos en la importancia de estar ahí en ese grupo, ¿no? Como se me van, estoy ya bastante retrasado, estoy a unos 5 segundos de los primeros y claro, eso ya es imposible de tomar. Hay otro corredor ahí también entre dos aguas que se queda, se pierde ya y con otro corredor de la rueda yo ya me quedo solo y mirad el esfuerzo ahí en solitario. Tengo que coger la toalla, secarme el sudor y comparar con Iván, ¿no? Que él va bastante fresquito, ya nos centrábamos en él, no teníamos imágenes de carrera en ese momento, pero mirad el sprint ya que empezaba Iván García Cortina, sprint larguísimo, se ponía de pie en el rodillo y bueno, ahí con su peinado que es tan característico de lado a lado. No sé, más de 15 segundos de sprint, delante, encima de los pedales. Vamos, ahí parece que le está pasando a Sagan ya, pero bueno, veamos como al final se tiene que sentar justo ahí en ese momento y aún unas cuantas pedaladas más para cruzar la línea de meta. Un poquito largo se le había hecho el sprint a Iván García Cortina, que tomaba un poco de respiro también y enseguida iba a ver los resultados. Claro, aquí la manera de verlo era coger el iPad y ver a ver dónde había quedado. Ahí se queda un poquito como diciendo: bueno, ¿cómo que no he ganado? ¡Me han ganado! No puede ser, ¿no? Entonces enseguida va a coger esa información, ese iPad ahí, donde estaba monitorizando los resultados. Un poco de respiro. Buscaba a ver dónde estoy. Ahí enseguida se le iba a aparecer esa clasificación individual, ¿no? Que bueno, iba a ver cómo había corredores aún que estaban acabando, como era mi caso, y bueno, empezaba a tirar para arriba, veía, y Iván García Cortina cuarto
¿no? 377 vatios con 5 vatios kilos, ¿no? A un segundo del primero. Fijaos, un corredor que con 315 vatios, mucho menos vatios, a 4,8 kilos, pues ahí nos decía Iván, cuarto he quedado, nada, y nos apagaba ya su cámara. Entonces, pues bueno, buscábamos el resultado mío, el 36, y era momento de tomar un respiro y discutir la carrera más tarde con Iván. Pues esa ha sido la carrera, el calentón que hemos tenido en Zwift, un circuito 4 vueltas, cortito, 12 kilómetros, pero bueno, un calentón de estos buenos, donde Iván no ha podido ganar, ha sido cuarto, y justo detrás suyo, otro profesional que corre por el Amorebieta, Davide Apolonio, es compañero mío en Sky. Y bueno, mira, me está llamando Iván ahora, a ver qué me explica. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo ha ido la carrera? Ya estamos listos, ya descansando un poco. ¿Descansando? ¿Cuántas sesiones has hecho? ¿Has continuado en bici luego o no? No. Hice eso, 20 minutos de calentamiento, esa que nos perdimos primero. Sí. Y luego la oficial. Pero bueno. Oye, ¿y cómo ha ido? ¿Has marcado récords ahí? Me han dicho, no sé qué, de vatios y sobre todo que te han ganado, tío. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Qué pasa tío, con Zwift? ¿La gente está muy fuerte o qué? Yo creo que es más duro esto que una clásica, ¿eh? Pues sin duda, vaya. Creo, no, fijo. ¿Y qué hicimos? 5 vatios kilo de media a 20 minutos. Y nada, cuarto, ni podium, chaval, ni podium. Bueno, pero al final, aunque no tengas podio, es que claro, puede entrar cualquiera. Yo mismo ahí he entrado, he podido compartir unos pocos kilómetros contigo. Y otro profesional también, Apolonio. Luego te despistaste y ya nada. Me despisté, ya ves. Es que me empezó Apolonio a mandar mensajes y me decía, te tiro la volata. Y yo, sí, Apo. Y nada, en el momento, ¿qué pasa con Zwift? No te puedes despistar, ¿no? O sea, te vas ahí a... O sea, te pilla el látigo enseguida. Como pierdas un metro, ya puedes apretar que no pilles. Y eso yo creo que, claro, el juego beneficia igual el estar en un grupo al ir solo. Bueno, simula mucho la realidad, yo creo. Pues un poco más de la cuenta igual, ¿no? Un poco más de la cuenta. Oye, ¿tú has corrido con Cavendish ya o has hecho algo con Cavendish? ¿Alguna concentración? No, solo los entrenamientos, tío. Solo training camps y nada más. Y con Mikel igual, lo mismo. Ya, no, es que Iván, Cav es un personaje, o sea, en carrera, me acuerdo, claro, este detalle me ha hecho acordar eso, que Cav siempre te dice que hay que estar súper concentrado, que él les dice, bueno, yo solo os pido, son solo 3 horas de vuestro día en los que tenéis que estar súper concentrados. Y claro, en Zwift es parecido, o sea, no puedes estar que si te escriben... Tal cual. No, es que incluso más que una carrera normal, porque una carrera normal de vez en cuando... o sea, que una factura a tener en cuenta, estar súper concentrado en Zwift, porque si no te da el aire y nada, el 30 y pico, te pasa como a mí. Bueno, que no es excusa, Iván, que no esté... que no esté para carreras ya, pero bueno. Nada, que nos pasa muy bien. Sí, para 20 minutos está bien, ya para más larga ya no tanto, ¿eh? No, ya se hace más pelota. Un poco más de la cuenta. No, teniendo en cuenta que era mi día de descanso hoy, no está mal. Día de descanso, ¿no? Madre mía. Supone... Sí. Vale, descanso activo, claro, es que ahí es donde se ve la diferencia de un profesional. Ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve. 20 minutos a 500 vatios casi. Madre mía, o sea, has marcado récord. No sé cuántos fueron, pero bastantes. O sea, que esto que te pilla el corte en Zwift y te vas fuera rápido. O sea, estás ahí eso es que lo que te decía yo, que 400 vatios de media al final, que estás echando cálculos ahora así un poco por encima. Eso es mucho, aunque estés pesado, ¿no? Son muchos vatios, hay que tener mucho motor, Iván. Sí. Bueno, es que el otro día hiciste un FTP, hiciste un test ahí, un ramp test. El primer test rampa ese. Te copié, te vi ahí en YouTube y me motivé y todo. Te motivaste, viste el vídeo y te motivaste. Qué tío, vamos. Vamos. Un poco, va. ¿Y cuánto diste, que lo sepan aquí los espectadores? Hicimos 470 vatios. 470 Así que no está mal, ¿no? Para llevar un mes de confinamiento no está mal, tampoco. Estás para ganar una Roubaix, si no es ahora, más adelante. Yo creo que voy más fresco cuando no entreno siempre, ¿eh? Me va a venir hasta bien y todo, como Freire. Como Freire, ¿no? El estar fresco va bien. Qué guay. Eso es. Bueno, en tu día de descanso ahí que has marcado récords en Zwift, unos, vatios de media impresionantes, carrera corta. Pero bueno, a mí esto de Zwift, yo no sé si tú has jugado a videojuegos alguna vez, pero es que a mí me recuerda, nosotros en la universidad, yo no soy de videojuegos, pero en la universidad había un juego que tenías como, participabas en un mercado empresarial y competías y tenías que, ser en ese mercado, pues ser el líder, y eras líder pues obteniendo mejores beneficios y posicionándote en total. Un Monopoly, pero de... Exacto. Total, que al primero era imposible ganarle.
nosotros decíamos, es que estamos haciendo todo súper bien, producción, venta, demanda, ajustando todo, exportaciones, todo perfecto, materias primas, y no había manera, es que nos ganaba de calle. Y decíamos, eso tienen que ser los profes. Y claro, luego nos dimos cuenta o nos confirmaron que sí, que el grupo, el equipo que había ganado era el juego en sí, ¿no? Yo no sé si tú crees que en Swift esa gente que marca tan buenos resultados son de verdad o es gente de Swift ahí que los ponen para que no ganemos todas las carreras. Bueno, de verdad seguro que no son. De verdad, pero... no. Pero bueno, y al final lo que interesa es que te lo pasas bien, que te diviertes, Sí. que yo creo que en Swift hay que mirar los resultados tuyos y ver cómo evolucionas y a nivel de números y ya está. O sea, a partir de ahí, pues pasártelo bien, pegarte algún calentón que otro y sobre todo no despistarte. También te digo, hoy fue la más cerca que estuve delante, ¿eh? La primera carrera que estuve más cerca de cabeza. Qué guay. Bueno, yo iba ahí y te saludaba, y yo, claro, ahí, te levantaba la mano esa de Swift, pero nada. Oye, pero te digo una cosa, estar ahí rodando y de repente ver un Bahrein McLaren que te pasa, que pone Iván García Cortina, la verdad que mola, ¿eh? O sea, estás ahí jugando y dices, ojo, que esto va en serio. Claro, tiene que estar guay. Para la gente que lo haga y eso tiene que... Al final, ya para nosotros es un aliciente, pero para la gente que anda en bici de normal y eso, yo creo que tiene que estar bien compartir también kilómetros con nosotros. Nah, En plan, pasa que luego hay una cosa, luego cuando llegue la gente al Tour de Francia y diga, mira, este lo gané en Swift. Bueno, oye. ¿Sabes? Y podía haber ganado el Tour de Francia. No, mira, yo creo que hay corredores, ese es como el que da muy buen test en laboratorio, por así decirlo, y luego no sabe correr. O sea, el ciclismo no es solo dar pedales, hay que hacer muchas cosas además de dar pedales, hay que estar ahí, bajar bien, posicionarte bien en los tramos buenos, saber cambiar, arrancar, un montón de cosas. O sea, por suerte, no todo es eso. Yo lo que digo es eso, que al final acabarán ciclistas de Swift, de e-racing, de videojuego, y ciclistas de verdad, de realidad. ¿Tú crees eso o no? Sí, no sé, a ver, es que también ahora es complicado. Yo creo que en cuanto se abra la veda, habrá alguno que se haya enganchado al rodillo seguramente, pero en mi caso no es, ¿eh? En mi caso te digo yo que no es. No, ya está, no. Tú va a la veda. Oye, que por cierto, ahí en Andorra se han abierto un poquito la veda, ¿no? Que podéis salir a caminar y esas cosas ya. Sí, creo que es de 6 a 9 de la mañana, Sí. se puede salir a hacer deporte. De 9 a 12 o algo así se puede hacer, es para hacer la compra y salir a pasear. Sí. Luego a mediodía y así es para las personas más vulnerables, eso, que salgan a pasear, a los ancianos y así. Sí. Y luego otra ventana para salir a hacer la compra y pasear, y luego de 6 a 9 de la noche otra vez para hacer deporte, que saldremos ahora a correr en un rato. Muy bien, pues perfecto, pues lo tenéis muy bien. A ver si aprendemos aquí un Sí. poco y os copiamos y nos dejan un poquito de veda, de que podamos salir un poco. Iván? Sí, al final como también es más pequeño es más fácil de controlar todo un poco. Es verdad. Aparte todo monte, claro, es que a ver... Claro. A ver, No, aquí yo te digo que no te cruzas con nadie, con vacas. No, claro. Muy bien. Pues nada, Iván, oye, pues muchas gracias. Ánimos con todo esto y a ver si podéis volver a correr pronto, nos dais espectáculo y duro ahí ya no con las carreras en Swift, pero con las que vengan de verdad. Eso es, que ya salió, ¿no? Que el 1 de julio empezamos a competir. ¿Ah, sí? Bueno, ahora en la veda, ya el 1 de julio pues pusieron un poco, ya salió la fecha del Tour. No, ahora el 29 de agosto dicen. La 29 de del Tour. agosto, eso es. Y luego Sí. el Giro, luego Mundial, luego Giro y Vuelta. Y bueno, a ver, ya queda menos, ¿no? Ya se ve por lo menos un horizonte. A ver. Y ya no entrenas a ciegas. No, yo espero que sea así, pero hay que verlo, porque todo es con el condicionante de que de que vayan abriendo la veda poco a poco y que sea posible. Esperemos que sí, y si no, Sí, pues pero, nada. bueno, yo creo, en 2 meses espero que ya esté bien las cosas. Bueno, esperemos que sí. De momento, pues nada, a seguir haciendo cosas nuestras. Eso ¿Eh? es. Venga. Tú viendo las olas desde la ventana. Bueno, Iván, oye, pues muchas Bueno. gracias, no te molesto más. A ti. Un abrazo. Un abrazo. Que vaya Bueno, bien. Chao. Chao. Pues eso ha sido todo con Iván García Cortina, que ha corrido en Swift, se pega un montón de carreras y bueno, le encanta, está ahí siempre participando y es una manera para él, para los pros sobre todo, de exigirse, de pasárselo un poquito mejor. Así que nada, gracias por ver el vídeo una vez más, por suscribiros y por darle al like. Hasta pronto, chao.